Hola, buenos días, bienvenidos a otro episodio de Sidoxia Radio. Estamos aquí con mi amiga Andrea de OT y estamos, emocionadas, ¿no? Porque no nos vemos así en cámara desde hace bastante tiempo y bueno, estudiamos juntas en mis inicios de mis estudios psicológicos en la Universidad de Guayaquil. Ahí también estuvo Andreita y ahora se encuentra en los Estados Unidos desde hace ya bastante tiempo y tiene unos proyectos interesantísimos que nos puede contar hoy. Y bueno, los proyectos ya me los ha contado un poco lo que ella está haciendo y están súper interesantes. Así que quédense hasta el final escuchando a lo que mi amiga Andrea tiene que decirnos sobre sus proyectos. Cuéntanos, Andrea, sobre ti. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, sí, yo de alguna manera lo que te había contado mucho era que yo tenía pues, mucho orgullo de ser psicóloga clínica graduada en la Universidad de Guayaquil, que realmente nos enseñaron muchísimas cosas y tuve una educación muy buena, una educación especializada. Y luego cuando yo emigré a los Estados Unidos, empecé a estudiar en Fordham University, en la Universidad de Fordham, donde yo también enseño ahora, soy profesora y enseño terapia de familia, que interesantemente fue algo que a mí me lo enseñaron pues en el Ecuador, me lo enseñó pues la que hace algunos años fuera decana de la Universidad de Guayaquil, María Quinde, y yo lo aprendí pues muy tempranamente, ¿no? Yo entré a la universidad cuando tenía 16 años y a estas alturas pues de mi profesión me ha permitido hacer muchísimas cosas con mi carrera porque exactamente nuestra educación pues es especializada desde el principio. Yo creo que eso ha hecho una gran diferencia para mí en mi posición en el mercado americano, en mi posición como psicoterapeuta, en mi posición como profesional. Yo aquí en los Estados Unidos soy trabajadora social clínica, hice una maestría y bueno, en la maestría pues tú tienes que aquí en los Estados Unidos pasar 2 licencias, ¿no? Primero cuando te gradúas pasas una licencia, luego cuando después de 3 años de supervisión intensa y de trabajar pues por nada, porque realmente trabajas prácticamente por muy poco dinero, de 3 años, 3.000 horas de supervisión clínica, entonces tú pasas tu licencia clínica y te vuelves pues trabajadora social clínica. Y bueno, yo no sé si son proyectos, son compañías, yo soy dueña de varias compañías, soy dueña del Centro de la Psicoterapia Sistémica aquí en Nueva York y en Greenwich, y es una práctica de grupo, ¿no? Que tiene diferente licencia que otro tipo de licencias, no tengo... yo creé esta práctica de grupo porque en la organización que yo trabajaba, en Family Services of Westchester, que era una organización de 500 empleados, yo era la maestra, yo era la que enseñaba las técnicas, era the main, you know, in English, like the main clinical supervisor, la que supervisaba a los estudiantes. Y en esa época, pues yo también estaba trabajando en Fordham de profesora. Entonces yo creé ahí un programa de entrenamiento para ayudar a los estudiantes, porque yo noté este problema en el sistema de educación americana. El problema de la educación americana era que tú pasas un bachelor's, ¿verdad? Y tienes 4 años en un bachelor's que no es especializado, que es en arte, que es en cualquier cosa, ¿verdad? En finanzas, en lo que sea. Y llegas después a una maestría que en 1 o 2 años, ¿no? Supuestamente tienes que terminar siendo terapeuta. Y bueno, eso realmente era para perder, ¿no? Era que tú ganabas, y esta gente estaba pagando, mis estudiantes tenían como 2 trabajos para pagar por ese dinero. Claro, cuesta bastante. Muchísimo dinero, $60,000 al año cuesta la universidad en los Estados Unidos, ¿ya? $60,000 al año. Entonces, cuando tú ya pasas 4 años en un bachelor pagando $60,000 al año y luego vas por una maestría para pagar incluso más, algunas universidades cuestan como 20,000, 30,000, depende. Entonces se endeudan con un montón de crédito y yo miré esta problemática. Entonces yo dije, bueno, no, esto es un problema y me decidí a crear este programa de entrenamiento que era para hacerlos employable, para que por lo menos, o sea, employable meaning que puedan conseguir un trabajo. Ya, que si estás pagando por lo menos este montón de dinero que al final, aunque puedas trabajar, no vas a saber lo que nosotros sabemos, que son todas las técnicas clínicas, ni hacer teoría clínica, ni diseñar teoría clínica, que es lo que yo sé hacer a esta altura de mi profesión. Pero por lo menos, ¿verdad? Vas a poder entrar en el sistema, porque el sistema de la salud mental aquí, nosotros cobramos los seguros, ¿verdad? Para que paguen por psicoterapia. Entonces significa que tenemos que tener EHRs. So, Electronic Medical Records le llamamos nosotros, pero son
Es la forma en la que nosotros hacemos las notas clínicas y mandamos los bills, los super bills, o sea, el pago. Okay. Y para hacer todo eso, ¿verdad? Imagínate un clinician, como nos llamamos aquí los terapeutas. Tienes que hacerlo, cambia toda la entrevista clínica. La entrevista clínica ahora tiene que ser que tú estás entrevistando y todos los assessments están en la computadora. El assessment de suicidio, el assessment de depresión, el assessment de todo, porque lo que nosotros llamamos liability, o sea, los problemas son tan grandes que cualquiera te mete una demanda. Entonces tú tienes un paciente adentro, ya, claro, serio. Entonces nosotros tenemos que hacer todos esos tests en el momento. Claro. Entonces yo tuve que entrenar a esta generación de estudiantes en la entrevista clínica y tuve que integrar todos los tests de suicidio, de todo eso, en la entrevista clínica y hacerlos que se lo memoricen para poder entrar la data rápido. Porque si ellos no podían hacer eso, tenían que ver pacientes y al final del día meter toda la data y se quedaban atrasados y nadie los contrataba para el trabajo. Okay. Porque las agencias no te pueden contratar si tú no puedes llenar los biles, o sea, hacer el pago. Claro, ok. Entonces era un problema gigante. Entonces yo entrené a esta generación en todas esas técnicas y lo entrené también en algo que esta agencia había estado trabajando por mucho tiempo en algo que se llama Trauma Systems Therapy, que era una técnica de trauma, ¿verdad? Pero les había costado como 5 años, habían conseguido una profesora y era un workbook, no te lo miento, ni siquiera era teoría clínica, ¿verdad? Entonces nos sentábamos todas las semanas y la gente nos presentaba los casos y no tenían los assessments y no tenía nada. Yo dije, ¿sabes qué? Voy a tener que yo entrenarlos porque realmente... Entonces yo no los entrené a toda la agencia porque como ellos no querían entender, el ego es un problema muy grande aquí. Entonces, en todos lados, pero aquí es muy grande porque te han dicho que tu educación es la mejor del mundo y todas esas cosas que no son ciertas, ¿no? Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a entrenar a los estudiantes. Entonces entrené a los estudiantes en esa técnica, pero yo le puse mi técnica, que era lo que yo era experta, que es en la teoría de familia y la teoría de sistemas. Porque yo fui educada así en el Ecuador, ¿no? Yo empecé trabajando con niños de la calle y empecé trabajando con familias y empecé trabajando con comunidades. Y bueno, mi familia también, mi mamá es profesora, entonces yo siempre tuve eso adentro, ¿no? Del grupo. Okay. Entonces yo los entrené, sí. Cuéntanos, porque mucha gente tal vez no sabe qué significa la terapia sistémica. ¿Cuál es qué hace la terapia sistémica? ¿Cuál es la línea de pensamiento de ese sistema terapéutico? ¿Cómo se llama? Sí, bueno, la psicoterapia sistémica ha estado en Wikipedia, si la googleas, por muchísimo tiempo, ¿no? Yo redefiní el concepto en el sentido de que la psicoterapia sistémica quiere no solamente el cambio del individuo, ¿verdad? Porque tú como individuo, el niño o el adolescente o cualquiera puede cambiar, pero si el sistema no cambia, tú no puedes curar tu trauma. Tú no puedes curar tu trauma porque tu trauma, y nosotros sabemos lo que hemos estudiado trauma, ¿verdad? Que la amígdala se activa cuando lo mismo que está pasando en el sistema, en la familia, sigue pasando. Tú no puedes esperar que un niño no tenga ira o no tenga depresión o no tenga ansiedad cuando el papá le sigue pegando a la mamá enfrente del niño. Entonces, la terapia sistémica es un conjunto de intervenciones. ¿No? Yo uso toda la intervención que haya, desde EMDR, ¿no? Del movimiento, lo que sea que haya, ¿no? ¿Verdad? O las múltiples terapias de sistemas como Minuchin, la terapia estructural, la terapia experimental, todas las técnicas que haya para ayudar a esos sistemas a cambiar. ¿Por qué? Porque si no, yo no puedo curar trauma. Exacto. Nunca voy a poder curar el trauma de un niño porque la amígdala se sigue reactivando. Ok, ¿y cuál es la intervención para cambiar ese sistema? ¿Qué técnicas hay para tratar de cambiar tal vez las dinámicas del sistema que ocasionan que haya un trauma o que haya otra vez intrusiones de esos sucesos traumáticos? También me imagino que tienes que invitar a todos los miembros del sistema a tus sesiones, por ejemplo, y hablar con ellos y tal vez un poco... hacer preguntas que tal vez cambien esa dinámica de grupo, ¿no? Me imagino. Así es como yo también he aprendido un poco la terapia sistémica. Estudié en Freiburg y había en Alemania, y había un
departamento muy fuerte en eso, ¿no? En terapia sistémica en niños y me especialicé en eso, pero eso es bastante tiempo que ha pasado desde eso, me gradué en el 2010 y de ahí la verdad no hice mucho con eso, ¿no? No hice mucho con terapia sistémica, pero sí recuerdo que siempre me ha gustado ese concepto, ¿no? De ver a la persona, no, o sea, bueno, la persona que tiene la enfermedad no como la persona enferma, sino como un síntoma de un sistema enfermo, ¿no? De algo que a nivel de sistema tiene que cambiar en su dinámica para que tal vez la persona con la enfermedad un poco mejore, ¿no? Sí, Entonces, bueno, como nosotras trabajamos, ¿no? Ahora las terapeutas que yo contraté, que fueron mis estudiantes en este programa de entrenamiento que te estoy diciendo, ¿no? Entonces yo tengo 4 terapeutas y soy yo. Entonces, digamos, nosotros hacemos un assessment inicial, una evaluación inicial. En la evaluación inicial estoy yo, que soy la supervisora clínica, y está la terapeuta a la que le ha asignado el caso. Y usualmente en la evaluación inicial queremos a toda la familia, ¿no? El papá, que a veces los papás son ausentes, muchos padres, uno tiene que llamarlos y decirles, bueno, tiene que estar. Y, bueno, todo el mundo. Y nosotras buscamos ver la forma en la que esta familia interactúa. Claro que, digamos lo que hay una condición orgánica, que eso no se puede cambiar, porque tú puedes tener psicosis, tú puedes tener una condición orgánica o que la familia incluso ha tenido en generaciones, y eso nosotros no estamos negando eso, no estamos negando que el sistema o que el ambiente realmente es todo, porque tú puedes tener ese problema, pero aún así las intervenciones que tienen que pasar para que la persona sea soportada y pueda el tratamiento llevarse a cabo, tiene que ser con todo un apoyo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo así. Hace como una semana tuve una evaluación donde la paciente tenía síntomas de tener schizoaffective disorder, ¿no? El desorden de esquizoafectivo. Y bueno, yo evalué, vi los síntomas, ¿no? Y toda la familia estaba ahí. Entonces también pregunté si los demás miembros de la familia tenían pues, ciertos de estos síntomas. Y claro, o sea, la mamá tenía esto, el abuelo tenía esto. Estábamos viendo en el grupo familiar que el papá, por ejemplo, no hablaba con sus hermanos, porque los hermanos también habían tenido pues un montón de enfermedad ahí, y que había emotional cut-offs, lo que llamamos cortes emocionales, que el papá había sido abandonado, que de hecho la tía era la que estaba más bien ayudando y suplementando el papel de madre, porque la mamá de hecho tenía también la enfermedad, ¿no? Y de alguna manera, incluso en el tratamiento, ¿verdad? Si lo vamos a definir, el tratamiento para este tipo de desorden, claro, tienes que tener medicación, porque nosotros los psicoterapeutas no hacemos eso, pero hasta el manejo de la medicación tiene que ser en soporte, porque la niña se va a olvidar, es una chica de 13 años, entonces ella se va a olvidar. Entonces tenemos que también ver los síntomas y prevenir que haya psicosis, ¿verdad? Prevenir, porque en este tipo de desorden, el objetivo es prevenir que llegue ella a un episodio psicótico. Ya tenía síntomas de delusión, de alucinaciones, ya tenía todos esos síntomas y tenía pues el episodio maníaco y el episodio depresivo. Y ya con eso, el tratamiento es complicado, porque el tratamiento que nosotros, incluso el tratamiento psiquiátrico, porque las medicinas que nosotros conocemos que son las mejores, son medicinas, claro, para la emoción, pero para la psicosis es más difícil conseguir un buen medicamento. Entonces nuestro tratamiento psicoterapéutico, y como nosotros lo definimos yo y la terapeuta que ella trabaja, ¿verdad? Ella trabaja, mi terapeuta, yo le asigno, una de mis terapeutas trabaja directamente con la niña, ¿verdad? Con la paciente en este caso. Y yo soy la supervisora clínica, soy la que siempre me siento con todo el grupo. Porque así, entonces, lo que nosotros llamamos el paciente identificado tiene directo contacto, tiene un ally, tiene alguien que trabaja directamente con él. Y entonces yo entro para modificar el sistema, ¿no? Porque, claro, si lo vamos a transmitir, crear otra dinámica. Claro, porque un poco más forceful, porque también yo, como terapeuta, claro, tengo esta energía un poco forceful, ¿me entiendes? O sea, es una energía que yo entro y obviamente son un poco como mandona, ¿no? A cambiar un poco a cambiar. Como a dar un empujoncito a
a la dinámica del grupo, ¿no? Uh-huh. Claro, es como que lo que decía Minuchin, ¿no? De cambiar la estructura, ¿verdad? Sí. El uso del ser, del terapeuta es muy importante. Uh-huh. ¿No? Y uno como terapeuta tiene que conocerse muy bien también. O sea, tú no eres bueno para todo, pero claro, tú conoces tu elemento. Uh-huh. Entonces, una persona como yo tiene esa habilidad de liderazgo a punto, ¿me entiendes? O sea, yo entro al sistema y yo te voy a decir lo que es, ¿sí me entiendes? Conmigo tú me vas a pagar por lo que yo te voy a decir, pero yo no voy a hacer, porque cada terapeuta es diferente. Hay terapeutas que son pasivos, cada terapeuta tiene su estilo. Uh-huh. Cada quien tiene su estilo. En cambio, yo entro al sistema a cambiarlo, ¿no? Exacto. Qué bueno. Me alegro que tengamos este tema porque últimamente también he estado investigando sobre, bueno, esas cosas, ¿no? De traumas heredados y también, ¿no? En un sistema cuando hay distintas cosas, ¿no? Que hay que trabajar y que uno se da cuenta, ok, la persona que viene con el problema no es la única en el sistema con problemas. ¿Qué se hace con esos pacientes que tienen ya desde mucho tiempo, esos traumas heredados de la familia y que es muy difícil darse cuenta que han venido como reprimiendo eso, ¿no? Y bueno, la familia ya tal vez ya no está, y bueno, porque la persona ya es simplemente mayor y bueno, ya no está en la capacidad, uno ya no está en la capacidad de hacer una terapia familiar con todos. ¿Qué se hace en esos casos cuando ya los problemas vienen de hace mucho tiempo atrás para que una persona acepte, tal vez este dolor que tengo no es mi dolor, ¿no? Es cosas que son heredadas. ¿Qué se hace ahí en ese caso? Bueno, claro, o sea, estás trayendo una pregunta muy importante, ¿verdad? La resolución del conflicto interno con el pasado. Y precisamente para responder esa pregunta es que yo creé la psicoterapia flamenca, que es una técnica de curación del cuerpo. Porque independientemente de todo, nosotros ya sabemos, los que hemos investigado trauma por mucho tiempo, que el trauma sí pasa en el ambiente, pero se crea una conexión neuronal y una conexión de cuerpo que el trauma se te queda en el cuerpo. Entonces se vuelve biología. No solamente es lo que te pasó, porque ahí es donde está el problema, ¿ya? Que por eso la gente, no es que tú puedes cambiar tu trauma leyéndote un libro. Entonces hay que trabajarlo en el cuerpo porque se quedó ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las importantes intervenciones de trauma es siempre entender qué es lo que te activa esta memoria traumática. ¿Y dónde está esto en tu cuerpo? Por ejemplo, los traumas sexuales. Los traumas sexuales son muy difíciles de curar, porque el trauma sexual es un trauma al cuerpo. Entonces, independientemente de todo, tú vas a tener disociación, que es uno de los síntomas muy frecuentes. Vas a tener, claro, las respuestas de sobrevivencia, que te friseas, que es depresión, la ansiedad, que quieres correr, y vas a tener la ira, que quiere justicia, ¿verdad? Entonces todo eso se queda ahí. Entonces yo implementé esta intervención de alguna manera para crear awareness, o sea, para crear conciencia en el momento, ¿verdad? Porque es muy difícil decirle a alguien, ¿sabes qué? No recuerdes, no, porque te va, la memoria se va. Entonces una de las técnicas es realmente incrementar conciencia. Por eso nosotros usamos un poco la percusión, sobre todo para bajar la tensión de la disociación en las víctimas de abuso sexual, en las víctimas porque el flashback siempre va. Claro. Siempre te estás acordando de esas cosas. Entonces, las técnicas, claro, las técnicas que ayudan para resolver ese conflicto son realmente que vivas más en tu cuerpo, que vivas más en el presente, sí es cierto, pero ¿cómo vives en el presente? Muy difícil. Entonces hay que resolverlo aquí, en el momento, ¿verdad? Y por eso fue que implementamos esta, ¿no? Que si quieres te muestro un poco cómo es. Por favor, de verdad, a lo que me contaste, de verdad me pareció increíble la idea. Sobre todo quiero que nos cuentes cómo llegaste a tener esa idea. Yo estuve viendo también, claro, somos amigas en Facebook, ¿no? Y estuve viendo también tus fotos y tú también hacías también, o sea, empezaste a hacer flamenco, ¿no? Claro, yo bailo flamenco, sí. Baila flamenco. Y bueno, ¿será que por ahí te nació la idea de hacerla también un tipo de psicoterapia? Porque obviamente es una cosa interesantísima, ¿no? Me imagino que es buenísimo también para trabajar
traumas a nivel no corporal y de verdad internalizarse un poco en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo, qué sentimientos hay aún que se pueden sacar a través del baile, ¿no? Y me encanta, o sea, ese sentido expresionista de todo. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo surgió la idea de eso? Bueno, la idea surgió por la filosofía del flamenco un poco, porque bueno, yo lo estaba experimentando y fue la técnica que más me ayudó a mí personalmente en vivir en el presente, porque me bajó completamente algo que yo tenía personalmente, que era mucha disociación. Yo tenía mucha tendencia a vivir en mi mente, ¿no? Y fue hasta que yo conocí el flamenco que entonces yo pude un poco bajar todo eso, porque en el flamenco tú trabajas aprendiendo lo que se llama el conteo, ¿no? Entonces tú tienes que aprender siempre, ellos tienen diferentes palos y cada palo le llaman a una expresión musical donde tú puedes transmitir algo diferente, una emoción diferente en ese palo, ¿no? Entonces hacemos las palmas, ¿no? Para nosotros poder contar los diferentes palos. Entonces uno hace... Entonces, en ese momento, tú no solamente lo tienes que llevar y que aprender eso, pero todo lo que haces, hasta el baile, tiene que ser en ese conteo, ¿no? Y aparte de eso, solamente el bailar de esa manera ya me ayudaba a mí a recuperar mi energía de ser, o sea, mi dignidad un poco, ¿no? Porque el trauma te quita esto, entonces yo caminaba siempre así, yo me sentía siempre mal y todo, y como que tener esa conexión de tierra, porque la filosofía del flamenco es una conexión de tierra, de centrarte, de lo que nosotros llamamos grounding, ¿verdad? Que lo llaman en el yoga o lo llaman en cualquiera otra de esas técnicas, de estar aquí, de conectar. Entonces tú te conectas y tienes que hacer incluso los movimientos y el sonido con los pies, pero en el conteo. O sea, lo hace ¿entiendes? Es el conteo. Y hasta cuando tú haces pues todo esto de hacer las manos, ¿no? Estás trayendo de alguna manera tu energía vital, ¿no? Tu postura completa, no la postura de lo que te hace el trauma, que si lo vamos a traducir como un proceso de socialización, es una ruptura del ser. Es una ruptura de tu identidad completa, porque realmente alguien te está diciendo que cuando te está golpeando, cuando te está abusando, que tú no tienes valía, que tú vales menos. Entonces eso se internaliza en lo que nosotros llamamos distorsiones cognitivas. Y en esa distorsión cognitiva la gente pasa su vida entera. Entonces el flamenco a mí me dio mucha energía en mi propio ser, me trajo a mi condición, ¿no? Propia, a mi capacidad de expresar. Te hizo sentirte a ti misma, ¿no? En tu cuerpo, en tu ser, en tus movimientos, en tu percusión, ¿no? En tu ritmo, ¿no? Uno se regresa como que a sí mismo en el presente, ¿no? Exacto. Con la atención en el presente y bueno, tiene mucho de meditación eso, ¿no? De estar en este momento, en el cuerpo, sentir lo que uno siente en este momento, percibir todo eso, ¿no? Los ritmos y los sonidos. Me encanta, es algo que de verdad promete mucho con los pacientes de trauma. Felicitaciones. Gracias. Y bueno, te quería preguntar también, se me vino a la mente, ¿qué pasa con los pacientes que no tienen coordinación? Porque eso se ve muy difícil con las manos, y bueno, yo también soy alguien que no tengo ya viste que hasta me pegué aquí, ¿qué se hace con esos pacientes medios así patulecos en ese sentido? Bueno, baile? lo interesante, sí, es una pregunta muy interesante, porque sabes que hablando de sistemas, el flamenco funciona es más bien como un sistema, es una filosofía de unión al grupo. Entonces no todo el mundo tiene la misma función, sabes que no todo el mundo es la bailarina, ¿ya? O sea, tú puedes aprender el ritmo, ¿no? Y se le llama a esto palmeros. Pero imagínate lo que es estar en ese momento haciendo esto. Eso te baja lo que nosotros llamamos ruminación o la obsesión ahí. Porque ¿a dónde te vas a ir
si tú estás haciendo las palmas? ¿A dónde te vas a ir? ¿A qué pasado vas a irte? En ese momento ningún pasado. Estás en el Ahí presente con está. esto. Estás En en el el ritmo. presente, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y no siempre, ¿verdad? Es importante cuando tú ves la ronda, si miras los videos y todo, cuando la gente entra a la ronda, tiene este mensaje también armonioso de cuando entra alguien que baila, todo el mundo le dice, vamos, anda, ¿me entiendes? Baila, dale, ¿me entiendes? Está el jaleo, se le llama jaleo, porque también está queriendo cambiar una condición muy problemática en el ser humano, que es esta condición de la envidia, ¿no? De que uno no se siente bien cuando el otro brilla. Y eso ha creado muchos problemas en la humanidad. Eso es uno de los primeros problemas sociales que hemos tenido desde los tiempos de Jesucristo, ¿no? Esa es la historia de la humanidad. Y el flamenco tiene una filosofía, una historia interesante, porque fue creado en los tiempos de la reina Isabel, la que mandó a Cristóbal Colón a América, y fue inventado como una forma de unión de diferentes pueblos que venían del éxodo, los judíos, los musulmanes, los hindús. Entonces la reina Isabel dijo, bueno, vamos a tratar de vivir tranquilamente, todos nosotros, todas las tribus. Y ellos vinieron, todas esas tribus, ¿verdad? Los judíos y todos crearon el flamenco como una forma de expresarse a su Dios y de expresar el camino del inmigrante, el camino del que había caminado la tierra. Por eso el flamenco es un llamado a la tierra, es un llamado a la tierra para protección. Por eso ellos tapean el piso, porque están llamando. Y entonces yo lo quise traer un poco al mundo de la psicoterapia, porque los psicoterapeutas somos un poco así. Los psicoterapeutas tenemos también este problema de ser muy individualistas. Y de que todos queremos ser el maestro. Siempre todos hemos querido ser el maestro. Todos somos los maestros, ¿verdad? Y tenemos que también todos nosotros, hablando del tema que habíamos hablado de países, de políticas, de historias sociales, tenemos que aprender que no todos hacemos lo mismo. ¿Sí me entiendes? Ni somos lo mismo. Porque cada quien usa su ser de diferente manera y todos tenemos espacio en el grupo. Y eso es importante en la evolución de países, en la creación de empresas, en la creación de prosperidad y de abundancia, en mi opinión. Sí, exacto, exacto. Sí, es verdad. Como psicoterapeuta también uno aprende a un poco también, claro, aparte de tener empatía por el paciente y por los otros, también aprende un poco a dejar de ser el jefe de otros, ¿no? No es que uno como psicoterapeuta se sienta ahí y empieza a enseñar al paciente tienes que hacer esto y lo otro. O sea, al contrario, el paciente es el experto en lo que siente, en lo que hace. Bueno, es difícil, ¿no? Como psicoterapeuta ser solamente un espejo de otra persona y tener full empatía, y la verdad a mí me ha costado, no sé si a ti, pero bueno, ya sigo aprendiendo, pero estoy ahorita también súper bien y cuando ya lo sabes, cuando ya sabes cómo es, ya de verdad te llena bastante ayudar de esa forma a otros, ¿no? A mí me encanta ser psicoterapeuta. Y me encanta también dirigir grupos también, ¿no? Que es lo que tú haces, me encanta a mí, me encantan los grupos, porque aparte uno ve la interacción entre los pacientes en el grupo y cómo se ayudan y cómo hay tanta solidaridad y cómo uno aprende también entre pacientes, ¿no? Se dicen consejos y uno, de verdad, a mí me llena bastante ver también cómo se ayudan los pacientes los unos a los otros, ¿no? Esa solidaridad, esa empatía que puede haber en un grupo, y bueno, con el baile me imagino que es un nivel mucho más alto en conexión, ¿no? Entre los pacientes. Claro, el baile siempre ha sido como nos conectamos, pero volviendo al tema de lo que tú estás diciendo de los psicoterapeutas, ¿no? Claro, todo el mundo entra a esta profesión de la psicología porque quiere una respuesta personal, y luego evolucionamos todos nosotros en el proceso y nos damos cuenta de que nosotros no somos el maestro. Lo que tú estás diciendo es lo que es verdad, que el maestro es el paciente. Y en ese momento hay un cambio de conciencia humano, una evolución personal, ¿verdad? Que el paciente, y que si tú aprendes técnica, y que si lees un libro, y que si te educas y si avanzas, y si estás estudiando algo es porque te has dado cuenta que no sabes algo. Entonces tú lees a los maestros que han sacrificado su vida por esta profesión. A Freud de nuevo, a Jung de nuevo si te toca, a Lacan, a los sistémicos si te toca, pero porque sabes que es un campo
en donde necesitamos más y más investigación. Y nuestra posición de psicoterapeutas es siempre de estudiantes, nunca de maestros. No. Nunca somos maestros, siempre somos estudiantes, todos. Exacto. Sí, me parece muy, muy válido lo que has dicho. La verdad, sí, o sea, uno nunca como psicoterapeuta, nunca termina de aprender, ¿no? Y No. yo creo que el mejor aprendizaje o el aprendizaje más válido es la importancia de conocerse, la importancia bueno, tal vez transitar un poco emociones tal vez negativas, pero importantísimas, ¿no? Para un poco ya tener ese aprendizaje que uno necesita para seguir adelante, ¿no? Y bueno, es increíble tu trabajo, de verdad. Felicitaciones y bueno, creo que ya tenemos poquito tiempo, por eso vamos a concluir nuestro hermosísimo podcast. Me ha encantado conversar contigo, Andrea. A mí Muchas también ha sido gracias. una gran reunión, ya que no iba a ir a Alemania a verte, ¿te acuerdas? Y no pude. Viniste, pero estábamos Vine a muy Alemania, lejos. pero estabas lejos, sí, estabas lejos. Yo vine a Alemania y fui a Alemania y pues, Uh-huh. pero sí te chequeé, entonces la próxima vez tal vez nos reencontramos. Tal vez Estoy nos bien en el encontramos sur, y tú fuiste bastante al norte, ¿no? Entonces a Berlín, sí, nos estuve en cruzamos. Está Berlín. lejísimos eso, pero bueno, la próxima vez vente para el sur porque aquí también es súper bonito. Tenemos aquí bastante bosque, está todo verde, todo, bueno, te encanta la naturaleza. Entonces tienes que venir para acá porque de verdad Y tú sabes, la invitación es mutua cuando tú quieras venir a Nueva York y conocer Greenwich y Sí, conocer pues también el Centro de la Psicoterapia Sistémica, estás invitada, si te quieres presentar algo, nos estaríamos honrados de tenerte muchas y pues gracias. me alegra mucho que hayamos tenido pues esta invitación, porque Uh-huh. yo creo que también nuestra comunidad es importante y es importante que nosotros nos unamos, ¿no? Toda la comunidad de gente que busca eh, una evolución, ¿no? Una evolución para Uh-huh. todos, ¿no? Porque la gente buena tiene que unirse, ¿no? Para que Yeah. podamos crear cosas y para que podamos salir adelante. Y me alegra mucho, tal vez nos encontremos de nuevo en nuestro gran país, el Ecuador. Sí, exacto. Y ojalá se pueda y nos podemos encontrar todos otra vez y hacemos un Zoom todos, bueno, en un mismo lugar, ¿no? Bueno, espero que, bueno, no sé, he notado, ¿no? Tú también estudiaste allá en Estados Unidos, que también tienes el mismo problema, ¿no? Un poco con los conceptos, ¿no? A veces a mí me pasa que también se me ocurren los conceptos en alemán y bueno, no sé, tengo que pensar un poco más para saber cuáles son los conceptos psicológicos en español. ¿Es así también contigo? Porque hablaste Ah, no, bastante, claro. Sí, 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 claro, conceptos en definitivamente. inglés, ¿no? Sí, Claro, bueno. sobre todo el Ujú, diagnóstico o el manual, después los términos clínicos, el ujú. lenguaje clínico, y por eso el lenguaje clínico bilingüe es muy importante, ¿no? Y bueno, el Centro de la Psicoterapia Sistémica, mis terapeutas son bilingües en español y en inglés. Y yo les digo que ellos también tienen que estudiar en español, Ujú. porque incluso yo estudié y soy muy afortunada de haber estudiado en el español el lenguaje clínico, porque de hecho puedo de vez en cuando acordarme, pero Claro. cuando los traduzco incluso en el inglés o cuando estudio algo en el inglés, me cuesta trabajo acordarme y traducirlo en el español. Eh, pero esta unión del lenguaje, ¿no? Eso también es otro proceso evolutivo, ¿no? Y tu función, por ejemplo, de estar en Alemania y de ser latinoamericana y entonces y de tener todo ese conocimiento y toda esa riqueza de conocimiento, yo creo que es muy importante para nuestro país, ¿no? Y Mm, es muy importante que tú también pues traigas eso. Vamos a exacto. tener el retiro de la psicoterapia flamenca cuando ya todo esto pase y ojalá nos podamos encontrar por allá. Me gustaría muchísimo. Dime cuándo vas y yo estoy ahí, de verdad. De verdad. Me encanta la idea y quiero aprender. Cuando mejore un poco mi coordinación con las manos. O bueno, Bueno, y nosotros queremos aprender de ti. Yo creo que si en ujú. algún momento, y como tú también tienes una invitación cordial aquí a los Estados Unidos, a Nueva York, si quieres en algún momento presentar algo, hacer una conferencia o estar con nosotros en alguno Mucho de los gusto. talleres que vamos a hacer. Con mucho Eh, gusto. uh-huh. Ojalá que, bueno, con el horario es un poco difícil, pero también me gustaría también estar en sus meetings, ¿no? Voy a ver si se puede uno de estos días quedarme un poco más tiempo despierta, ¿no? Sí. Eh,
cuando el bebé un poco... Nos encantaría. Exacto. Muchas Sí. gracias, muchas gracias. Nos Bueno, encantaría. Andreita, muchísimas gracias a ustedes los oyentes de Sidoxia Radio. Nos despedimos y esperamos que se unan más profesionales de la psicología para conversar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao, Andreita, linda.